La planificación del Proyecto Malvinas es anterior a 1982. La Armada no quería a Viola y, como condición para su salida del gobierno, se habló con Galtieri, quien se le propuso asumir simultáneamente como comandante en jefe y presidente. Sin embargo, era necesario llevar a cabo la recuperación de Malvinas. La recuperación de Malvinas es un viejo sueño de los argentinos, y su concreción podría establecer un vínculo con un golpe militar que enfrentaba dificultades económicas, sociales y políticas. Mis compañeros iban y yo también iba. Para mí era un orgullo estar y ser parte de eso. Obviamente uno no tenía en el pensamiento de lo que podía llegar a ser una guerra. Este barco, el boqué grande, no se bondi nunca. Saludá a tu familia y volvé. Y escuchá la palabra volvé, porque si no volvés, sos un desertor de la patria. Todos pensamos que no iba a haber guerra. Nos dimos cuenta que estábamos en una guerra cuando empezaron a caer los primeros bombardeos. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Estaba trabajando en una zapatería y me sortearon para hacer el servicio militar. Entonces salimos a trabajar con un compañero, íbamos por el tren de Ramón Mejía, veníamos para Merlo y pasó el diariero, compré el diario y agarro y se la doy a mi amigo, yo no lo quería mirar. Yo fui convocado el día 8 de abril de 1982, el conflicto fue el 2 de abril. Y la verdad que bueno, en un momento con mucha alegría, porque bueno, sabía que iba a hacer algo por la patria y en ningún momento imaginé que sí iba a ir a la guerra. Pensé que me iba a quedar en el continente haciendo tareas internas, pero nuestra unidad fue llamada para combatir, para dar comunicaciones a toda la isla. Bueno, yo en ese momento no estaba haciendo servicio militar, a mí me faltaba horas para la baja, para irme de baja. Cuando estalla lo de Malvinas, el 2 de abril, el jefe de mi compañía, lo que me pareció bastante raro, yo estaba en el puesto de guardia y en vez de llamarme por mi apellido, me llamó por mi nombre. Y le pregunté qué pasaba, me dijo, bajá. Le digo, mire señor, que yo me estoy por ir de baja, si no, pero bajá, me dice, y llévate mi coche, anda a tu casa, saludá a tu familia y volvé. Y escuchá la palabra volvé, porque si no volvés, sos un desertor de la patria. Yo estaba en el campo de instrucción. Me habían incorporado el 3 de marzo y pidieron voluntarios. Porque cuando se iban de baja, cuando hacían servicio militar, se iba primero un tercio de los soldados, pues otro, y a medida que se iba yendo los soldados de baja, entraban los nuevos. Y a medida que iban llegando soldados que habían sido convocados, que ya habían terminado el servicio militar, iban reemplazando a los soldados que habían ocupado su puesto. Y bueno, yo justo, como te dije, me había ido de baja, había empezado a trabajar primero el 2 de enero del 82, había empezado a trabajar. Y bueno, como te digo, a los 3 meses en abril, el 9 de abril, me llamaron por teléfono a las 7 de la mañana, que me tenía que presentar otra vez en el cuartel, y me presenté, y el 11 ya estaba allá en Malvinas. Había terminado el secundario, ingresé al servicio militar, estuve un año de un servicio militar bastante duro comparado con lo que me decían mis antecesores, hasta que me fui de baja. Y un mes después me volvieron a llamar para reincorporarme para ir a Malvinas. Yo soy de Chaco y yo estuve acá en Buenos Aires a los 16 años, vine a trabajar, estuve efectivo, trabajé hasta el 81, febrero. Me tomé las vacaciones la segunda quincena de febrero, en marzo me incorporé al ejército, o sea, tuve que ir a hacer el servicio militar en el Chaco. Estuve destinado al regimiento de Mercedes Corrientes, ahí estuve hasta agosto del 82. Se lo doy a él, la agarra, lo mira y se empieza a reír, ¿viste? Y le digo, dale, decime, ¿qué número? 942 me dijo, Marina. ¡Ay!
Bueno, ya está, le digo, por lo menos voy a conocer el mar. Yo no conocía el mar, ¿viste? Nunca había ido a una playa, nada, no conocía, nunca fui. Primero no sabía si iba a ir, no estaba seguro, hasta que llegué al regimiento y vi que mis compañeros a través del alambrado estaban preparando los equipos de combate. Y lo primero fue cómo le digo esto a mi mamá, sobre todo, que me venían acompañando en el auto. Y cuando llego al cuartel, un compañero que ya era oficial, le pregunté a dónde íbamos y me dijo, vamos al sur de la isla Soledad. Entonces ahí me di vuelta y le comenté a mi papá, decirle a mamá que nos vamos a las islas. Al principio creo que, como todos pensamos, que no iba a haber guerra, que se iba a arreglar pacíficamente. Uno escuchaba que iban a poner las dos banderas. Y bueno, yo después lo único que pensaba, decía, por favor, si me cae una bomba, que me caiga en medio de la cabeza. Y creo que a los 18 años no te preparás mentalmente, creo que las cosas se hacen por instinto. Yo, como todos mis compañeros, fuimos al combate sin tener una preparación de un soldado profesional. Si bien habíamos tirado 5 tiros, habíamos tenido instrucciones de combate bastante buenas, porque el ejército argentino es uno de los mejores en toda la parte de Sudamérica en desarrollos de tácticas de combate, pero la guerra es la guerra. Y ahí es donde la vida cambia de un segundo al otro, donde ves morir compañeros y uno se tiene que estar preparado mental y físicamente para el combate. Uno trata de ponerle onda a esa situación, pero vuelvo a repetir, teníamos 19 años y las cosas se dieron en jóvenes de 19 años. Cuando decían que los ingleses no iban a venir, yo me acordaba de lo poco que conocía hasta ese momento. Pero si en 1833 se vinieron con barquitos de vela, o sea, ¿qué les impide ahora venirse con embarcaciones con motor a combustible? Cuando salimos del cuartel, el 14 de abril, la primera situación era que íbamos al sur. No sabíamos que íbamos a Malvinas. Y viajamos a las 8 de la mañana del día 15 a Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia llegamos y estuvimos en carpa, en Comodoro Rivadavia, hasta el 19 de abril. Es ahí que nos dan la orden que teníamos que ir a cubrir la frontera con Chile. Salimos el 19 aproximadamente a la tardecita noche en caravana, con camiones, jeep, todo. Y a las 2 horas que estábamos haciendo la caravana, llega la orden que teníamos que volver a retaguardia. Volvimos y nos pusieron en un club de básquetbol. Cuando entramos todos, nos reunimos, ahí recién el teniente coronel, jefe de regimiento, nos da la novedad que por pedido del general de brigada, general Parada, por ser el mejor regimiento instruido, estábamos destinados a viajar a las islas. Llegué a mi casa, bueno, mi vieja, mi hermano no me querían dejar ir, Bueno, le dije que no, que ese no era el camino, que yo tenía que ir, porque yo era muy compañero de mis compañeros. No sé si yo antepuse la defensa de la patria, que no la conocía, porque no la había vivido nunca, la defensa de la bandera, pero sí el compañerismo. Entonces mis compañeros iban y yo también iba. Lo que más me quedó grabado fue que cómo empezábamos a charlar en la fila. Estábamos, ¿te imaginás? En esa época, todos chabones, pelo largo, había pocos que usaban pelo corto, ¿viste? Me puse a charlar y a hacernos amigos, ¿viste? A empezar una nueva historia, ¿viste? Era impresionante, porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros, que no teníamos idea del servicio militar, ¿viste? Nos llevaron caminando a una estación de tren y nos llevaron a Puerto Belgrano. Nos llevaron al campo de instrucción, bueno, ahí nos dieron la bolsa de equipo. Esta es la bolsa de equipo. Nos dieron esta bolsa de equipo y nos dieron la ropa. Después que tuvimos esto, nos empezaron a cortar el pelo. Pero imagínate, vos más o menos con la gente que hablaba te dabas cuenta por el pelo, la cara, todo eso. Pero después cuando nos pelaron a todos, que nos dejaron un flequillito acá, un poquito de pelo acá adelante, éramos todos iguales, ¿viste?
Yo no me acordaba con quién estaba hablando, ¿viste? En la fila. Bueno, y ahí empezó mi historia en la Marina. Llegamos a Río Gallegos en unos aviones de línea pero sin asientos, sentados en el piso en fila india. Cuando llegamos a Río Gallegos nos dieron algo de comer, una polenta muy sustanciosa, lo nombro porque tiene algo que ver con lo que viví, que yo la dejé porque venía en el último mes comiendo la comida de mi mamá y de mi abuela, con lo cual no iba a comer lo que me estaban dando. Y sí me decían los soldados que estaban en Río Gallegos que cuando crucemos nos preparemos para el frío. A Comodoro Rivadavia viajamos a las islas, sin asiento, sentados sobre el bolsón portaequipo y bueno, tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso en Puerto Argentino porque la autopista, la pista de aterrizaje no estaba en buenas condiciones. Entonces aterrizó a media pista, que es como que choca el avión. Bueno, fuimos todos hacia adelante, llegamos y bajamos todo. Bueno, ese fue el primer día. A la noche llegamos, tipo 2 o 3 de la mañana más o menos. Cuando llegamos a Malvinas, digo, ¿qué hago acá? Bueno, también sabía que me podía pasar eso y yo sabía que si decidía ir, bueno, una vez que se salió, no hay lugar al arrepentimiento. Nosotros en el barco teníamos el desayuno, teníamos el almuerzo, merienda y cena, ¿viste? Pero nosotros queríamos estar afuera. Así que por ahí íbamos a la plaza, a recorrer la plaza, por ahí estábamos sentados charlando en la plaza, íbamos a escuchar música. Me acuerdo de Marcelo Jiménez, un compañero mío también, que íbamos a un lugar donde ponían música y le gustaba bailar rock. En esa época mucho rock, ¿viste? Y te imaginás 2 marineros bailando rock con el uniforme blanco. La pasábamos bien, ¿viste? Antes del conflicto nosotros la pasábamos bien. En marinería no me puedo quejar porque, como me cuentan los muchachos que estuvieron en el ejército, a ellos tenían instrucción todo el año. Nosotros tuvimos 2 meses de instrucción, después teníamos puesto de trabajo, ¿viste? Nada más. ¿Viste? Mientras cumplías el puesto de trabajo, no pasaba nada.